diámetro. El paso 2 calcula el rango para la muestra y el rango promedio. Y el paso 3 utilizamos los límites de control superior e inferior. Y el paso 4 pasamos los Vamos para rangos de la subir muestra rango. si todos están bajo control. El paso 6, a finalidad, determinamos los parámetros de los límites de control superior y los límites de control inferior. El paso 7 nos muestra las medidas de la muestra. Si todos están bajo control, el proceso está controlado estadísticamente en términos de promedio y el proceso de variabilidad. Si alguna de ellas estuviera fuera de control, buscar las causas asignables, corregidas. Y tendríamos que volver al paso 1 para ver todo eso, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahí tenemos un ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahí está un ejemplo que nos dice: la dirección de Wells Allens Industrias está preocupada por la producción de un tornillo de metal especial que usan algunos de los clientes más importantes de la compañía. El diámetro de tornillo es crucial para el cliente. Los datos de 5 muestras aparecen en la tabla adjunta. El tamaño de la muestra es 4. Entonces nos pregunta: ¿el proceso está bajo control? Siguiente, por favor. Ahí está la solución. Como vemos en los datos, tenemos en nuestro número de muestras, como nos pide, 5. Y ahí está en nuestras observaciones, tenemos 1, 2, 3, 4. El rango y la desviación X barra, ¿no? X barra, ya. Calculamos para el rango de cada muestra restando desde lo más bajo hasta lo más alto. Por ejemplo, el rango 0,5027 menos 0,5009. Entonces nos daría un total de 0,018 pulgadas. Y lo mismo hacemos con los otros rangos, por ejemplo, el rango 4 menos el rango 3, es así lo que nos está diciendo. Y hacemos así con los otros rangos y vemos que para construir el gráfico seleccionamos constantes apropiadas. Por ejemplo, en el límite control superior decimos que es D sub 4 por rango igual nos sale a 2,282 por 0,021 y multiplicamos estas y multiplicamos al 0,0479 pulgadas. Y para el límite control inferior multiplicamos 0 por 0,21. Entonces, como sabemos que todo multiplicado por 0 nos va a dar igual a 0, nos saldría 0 pulgadas. Entonces, en el paso 5 calculamos la medida de cada muestra. Por ejemplo, la medida de la muestra 1 nos dice que es 0,5014 más 0,5022 más 0,5009 más 0,5027. Todo esto dividimos entre 4. Como nos decía el ejercicio, nos daría un total de 0,5018 pulgadas. Y del mismo modo, las medidas de las muestras, ¿no? Ahora construimos, ya tenemos esos datos y podemos construir la gráfica. Entonces nos dice que el límite de control superior es 0,5027 más 0,729 por 0,021. Realizando estas operaciones tenemos que 0 nos da un resultado de 0,5042 pulgadas. Y por el límite de control inferior, ya que es positivo arriba, negativo abajo, nos daría 0,57 por menos
0,729 por 0,021. Nos daría un total de 0,50 por 12 pulgadas. ¿Qué nos dice el punto de decisión? Que un empleado de un nuevo ingreso ha operado con lo que se produce el tornillo el día en que se toma la muestra. Para resolver el problema, la gerencia inicia una sesión de capacitación para el empleado. Posteriormente se toman otras muestras que indican que el proceso está nuevamente bajo control estadístico. Como ven ahí el gráfico de X barra nos dice que el número de muestras es el límite superior por 0,5042 y X barra 0,5027. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, gráficos de control para atributos. Los gráficos se utilizan comúnmente para realizar mediciones de desempeño en los atributos de gráfico P y el gráfico C. El gráfico P se emplea para controlar la proporción de defectos generados por el proceso y el gráfico C se utiliza para controlar el número de defectos cuando puede haber más de un defecto o en un producto o en un servicio. Bien, el gráfico P es un gráfico de control que se usa comúnmente para representar atributos. Las características de desempeño no se miden en este caso, sino que se cuenta como elemento de servicio. Entonces, en el gráfico P, el muestreo implica una decisión de sí o no. El producto, proceso, examinado, defectos, sí o no. ¿Tienen defectos? La distribución de estadística nos dice que la distribución va a ser binominal. Como ven ahí, la desviación estándar en la fórmula nos dice sub P es toda raíz cuadrada P menos 1 sobre barra. Todo esto lo dividimos sobre N, donde N es el tamaño de muestras, P es la línea central del gráfico, que puede ser la proporción de efectiva de la población histórica, el promedio o valor de un objetivo. Se puede usar eh, la desviación estándar P para obtener los límites de control superior e inferior en el gráfico. C es la desviación estándar. Mil disculpas, licenciado, van a disculpar, compañeros. No Estaba hay en donde, problema, adelante. mil disculpas, licenciado, donde Z es el desvío normal, les decía, es el número de desviaciones estándar con respecto al promedio. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente, muy bien. Ahí vemos, vamos a dar un ejemplo de cómo se usa el gráfico P para monitorear un proceso. Eh, Al gerente de operaciones del Departamento de Servicios de Registro de Hotmail Bank le preocupa la gran cantidad de errores que comete el personal del banco al registrar de cuenta de los clientes. Cada semana se toma una muestra aleatoria de 2.500 depósitos y se anota la cantidad
cantidad de cuentas registrados incorrectamente. Los resultados de las 12 últimas semanas se presentan en la siguiente tabla. Ahí están los resultados de la tablita. El proceso de registro está fuera de control estadístico, nos pregunta. Use los límites de control 3 sigma. Eso es lo que nos da el ejercicio. Entonces, al solucionar, usamos los datos de muestra para calcular el gráfico P barra. El gráfico P barra es igual al total de números de defectos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eh, para calcular el P barra, total número de defectos es dividido entre el número total de observaciones. Como vemos ahí, el total del número de equivocados son 147. Entonces, 147 lo dividimos entre 12 multiplicado por 2500. Esto nos da un total de 0,049. Y la desviación estándar nos dice que va a ser igual a raíz cuadrada de p barra multiplicado 1 menos p barra dividido entre n. Hacemos estas siguientes operaciones y nos da 0,014. El límite de control superior nos dice que p barra es la sumatoria de z sobre la desviación estándar p. Entonces, tenemos que 0,049 está sumado por 3. Y todo multiplicado a 0,014 nos da un total de 0,090. Y el límite de control inferior, hacemos el mismo procedimiento. Sin embargo, utilizamos el signo menos, que antes es 0,49 menos 3 por el 0,14. Tenemos un total de 0,07. Calculamos la proporción defectuosa de la muestra. Entonces, los elementos defectuosos, en ese caso, es 15 dividido en 2500, que nos sale un total de 0,060. Y ya tenemos el resultado. Entonces, el punto de decisión, entonces, nos dice que la gerencia ha investigado las circunstancias en las que se toma la muestra 7. La máquina codificadora que se utiliza para imprimir los números de cuenta de los cheques tuvo una falla en esa semana. La máquina se repara la semana siguiente. Sin embargo, el mantenimiento preventivo recomendado para la máquina no se ha realizado durante meses antes de la falla. Entonces, ahí entendemos que la gerencia ha revisado el desempeño del departamento del mantenimiento y se instituyó cambios de los procedimientos del mantenimiento de la máquina codificadora y después se corrige el problema. Entonces, vuelven a calcular los límites de control usando los datos de la muestra 7, en donde se toman varias muestras más posteriores y se determina que el proceso de registro estaba bajo control estadístico. En consecuencia de todo esto, el gráfico proporciona una herramienta que sirve para indicar cuánto se requieren ajustes de procesos, ¿no? Ya, siguiente por gráfico C. Eh, Como ya les había dicho, los gráficos C para monitorear defectos por unidad. A veces los servicios o productos tienden a ser más defectuosos. Por ejemplo, un rollo de alfombra tiene varios defectos como fibras aglutinadas o decoradas o manchas originadas por el proceso de producción, que siempre suele pasar. En otras situaciones en las que es posible que se presente más de un defecto son los accidentes, ¿no?, que ocurren en una intersección específica. Las burbujas en el tablero frontal de la pantalla de un televisor, es cierto. Las quejas que suelen ocurrir de los huéspedes de un hotel, ¿no? Ya, muy bien. Uso de gráfica C. Vamos a usar un ejemplo en el gráfico C para monitorear los defectos
defectos por unidad. El ejemplo nos dice que Goldal Paper Company fabrica papel para la industria editorial de periódicos. En la fase final del proceso, el papel pasa por una máquina que mide varias características de calidad del producto. Cuando el proceso de producción de papel está bajo control, el promedio es de 20 defectos por cada rollo. Entonces, ¿qué está pasando? Hay 20 defectos por cada. A. Nos pide que elabore el gráfico de control para el número de defectos por rollo. Para este ejemplo, los límites de control sigma nos dice. B. 5 rollos obtuvieron el siguiente número de defectos: 16, 21, 17, 22 y 24. Respectivamente, el sexto rollo en el que se ocupó la pulpa de otro proveedor tuvo 5 defectos. La pregunta de B es, ¿el proceso de producción de papel está bajo control? Entonces, la solución que nosotros tomamos es el número de promedio de defectos es de 20, por lo tanto, el límite de control C nos dice que C barra más Z raíz cuadrada de C barra nos da un total de 20 más 2. Todo esto lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 20. Nos sale un total de 28,94. El límite de control inferior, C barra, con signo negativo en este caso, Z menos raíz cuadrada de C barra, es 20 menos 2 sobre raíz cuadrada de 20, lo multiplicamos, hacemos las operaciones de rectificación y nos sale un total de 11,06. Eh, la virtud de B, la virtud de los primeros 5 rollos tenían defectos que se ubicaban dentro de los límites de control de proceso. Sin embargo, 5 defectos menos del valor del límite de control inferior y por lo consiguiente el proceso se encuentra técnicamente fuera de control. El gráfico de control indica que ha sucedido algo bueno. Entonces tomamos el punto de decisión. Holland Pamper trabaja con el proveedor de las primeras 5 muestras desde hace muchos años. El proveedor de la sexta muestra es el nuevo en la compañía. La gerencia decide seguir trabajando con un nuevo proveedor por un tiempo y monitorear el número de defectos para ver si sigue siendo igual de bajo. Si el número de continuación por debajo del límite de control en 20 muestras consecutivas, la gerencia cambia de proveedor permanente. Entonces, se va a volver a calcular los parámetros del gráfico de control. Siguiente, por favor. Capacidad de proceso. Las técnicas de capacidad. Siguiente, por favor. Las técnicas del control estadístico de proceso nos ayudan a los gerentes a lograr y mantener una distribución de procesos. O sea que nos dice que no cambia los términos de variancia. La capacidad de proceso se refiere a la capacidad de un proceso para ajustarse a las especificaciones de un producto o servicio dado. Las especificaciones del diseño que expresan a menudo como un valor nominal, objeto o como una tolerancia o margen aceptable por encima o debajo del valor nominal. Muy bien. La definición de capacidad de proceso nos dice que la relación entre la distribución de un proceso y la especificación es superior-inferior para el tiempo de entrega los resultados en el proceso de este laboratorio en dos condiciones diferentes. Se dice que el proceso es capaz eh, porque son los externos de la distribución del proceso y claramente se muestra en la figura que están preocupados por sí, la variabilidad de los procesos. Muy bien, razón de capacidad del proceso. La razón de capacidad del proceso es un proceso capaz si tiene una distribución de un proceso cuyos valores extremos se localizan dentro de las especificaciones superiores e inferiores para un producto o servicio. Muy bien, ahí tenemos la fórmula que nos dice la capacidad de proceso es igual
igual a la especificación superior menos la especificación inferior. Todo esto lo dividimos entre 6 por la desviación estándar y la distribución del proceso. Siguiente, por favor. Muy bien. La ingeniería de calidad. Creada por Genichi Taguchi, la ingeniería de calidad es un enfoque en el que la ingeniería se combina con métodos estadísticos para reducir los costos y mejorar la calidad mediante la optimización del diseño de los productos y todos los procesos de manufactura. Tawichi nos dice que cree que los costos no son deseados, se relacionan con cualquier desviación de valor objetivo de características de calidad. Desde el punto de vista de Tawichi, el valor de la función de pérdida de calidad es cero. Cuando las características de calidad de un producto o servicio son exactamente el valor objetivo aumenta exponencialmente. Eso es lo que nos dice. Ahí también tenemos el Six Sigma, que el Six Sigma es un sistema integral y flexible para alcanzar, sostener y maximizar el éxito de una empresa mediante la minimización de los defectos y la variabilidad de procesos. Los procesos de Six Sigma se basan en la comprensión. Siguiente, por favor. El modelo de mejoramiento Six Sigma nos dice que es un procedimiento de 5 pasos que produce mejoras en el desempeño de procesos. El modelo puede aplicarse de proyectos e introducen mejoras incrementales en los procesos de proyectos que requieren cambios radicales como el diseño de proceso existente en la creación de un nuevo proceso. Constan de 5 pasos: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Nos dice que definir determina las características de los productos del proceso que son cruciales para la satisfacción del cliente y identifica, ¿no?, las brechas entre estas características y las capacidades que tiene el proceso. La medición nos dice que cuantifica el trabajo realizado en el proceso que afecta a la brecha, que selecciona medir, identifica las fuentes de datos y prepara un plan de recopilación de todos los datos. Analizar. Ah, usamos los datos de las mediciones para realizar un análisis de un proceso que puede centrarse en el mejoramiento incremental o de rediseño radical de todo el proceso, ¿no? Mejorar, modificamos, rediseñamos métodos existentes para alcanzar los nuevos objetivos de desempeño, implementación de cambios. Tenemos también controlar. Por lo último, monitoreamos procesos para asegurar que se mantengan los altos niveles de desempeño. Una vez más, las herramientas de análisis de datos como los gráficos de Pareto, las barras y los diagramas de dispersión, así como las herramientas de control estadísticos de procesos usarse para controlar cada proceso. Siguiente, por favor. Tenemos las normas internacionales de documentación de calidad. Una de esas normas fundamentales es las normas de documentación ISO 9000. Eh, una vez las ISO 9000 son un conjunto de normas que rigen la documentación de un programa de calidad. Las compañías que obtienen la certificación correspondiente, cuando demuestran frente al examinador externo calificado que están satisfechos con todos los requisitos que se nos pide. Una vez certificadas, las compañías son incluidas en un directorio para los posibles clientes que las empresas han sido certificadas y en qué niveles, ¿no? También tenemos las ISO 14000, que es un sistema de administración ambiental. Las normas de documentación ISO 14000 requieren que las compañías participantes lleven el control de las materias primas que usan y en la generación de tratamiento y la eliminación de sus desechos peligrosos
que pueden ser contaminantes, aunque estas normas no especifican las emisiones permisibles para la compañía, exigen, ¿no? Estas preparen un plan de mejoramiento continuo de su desempeño ambiental. Entonces, el sistema de administración ambiental se requiere de mejora de desempeño en términos de utilización de recursos de producción contaminantes. Y la evaluación de desempeño ambiental nos dice que los lineamientos específicos para la certificación de todas las compañías, ¿no? Siguiente, por favor, voy a dar la palabra a mi compañera. Bueno, para reforzar más los ejercicios que vimos en el tema, tenemos este, que es el ejercicio número 1 acerca del caso de Watson Electric Company, que se encarga de producir bombillas de luz incandescentes. Estos datos que nos dan es sobre el número de lúmenes correspondientes a bombillas de 40 watts que se obtuvieron cuando el proceso estaba. Como podemos ver en el cuadro, se tiene 5 muestras y 4 observaciones por muestra. El inciso A dice que calculemos el límite de control para un gráfico de R rango y el gráfico de X bar. Bueno, la solución. Para calcular X barra, se calcula lo que es la media de cada muestra. Para calcular el rango, se debe restar el más bajo de la muestra del valor más alto sobre la misma muestra. Por ejemplo, tenemos sobre la muestra 1. Se suman los 4 datos, 604 más 612 más 568 y más 200, lo dividimos entre 4 y tenemos X bar. Y sobre el rango, tomamos el número más alto, que sería 600, y restamos el número inferior, que sería 588, teniendo un rango de 24. Seguimos el mismo procedimiento para muestra, la muestra 3, la muestra 4 y la muestra 5. Siguiente, por favor. Para hallar los límites de control del gráfico del rango, tenemos primero que encontrar el límite de control superior. Como anteriormente explicó mi compañera, tenemos la fórmula donde de 4 por R barra sacamos el siguiente cuadro, que es sobre, que es sobre este cuadro, que es de 4 en tamaño de la muestra, que sería 4, nos vamos a factor para límite de control superior y tenemos el monto que es 2288 que se usa en la fórmula. Y multiplicamos sobre el promedio que se sacó sobre el rango, ¿no? Sobre la suma, y se dividió sobre 5 y tenemos un rango de 22.4. Hacemos el cálculo y se tiene el valor de 51,12. Para el límite de control inferior, hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso sobre de 3 sobre R barra se tiene que es 0, se tiene el monto de 0, usamos ese dato y lo multiplicamos por el total promedio del rango, que sería igual a 22,4, y se tiene un monto de 0. En el caso de los límites de control del gráfico X barra, tenemos la misma fórmula, que es X por A2 sobre por R barra. Tenemos el promedio de la fila de X barra, sumamos el monto igual que nos proporciona en el cuadro, multiplicamos sobre el promedio del rango y tenemos el monto de 614,13. Asimismo, sobre el límite de control inferior, hacemos los cálculos y tenemos 581,87. Esos serían los resultados sobre los límites, tanto sobre el rango y sobre X bar. El inciso B nos dice que se debe, desde que se recopilaron estos datos, se han contratado nuevos empleados.
mediante una nueva muestra se obtuvieron las siguientes lecturas. Se tiene 570, 603, 623 y 583. El proceso sigue estando bajo control, nos pregunta, ¿no? Entonces, tenemos como respuesta que se debe revisar primero si la variabilidad continúa bajo control, tomando como base estos nuevos datos. El rango vendría a ser 53, ya que se hace la resta sobre el número mayor menos el inferior, por lo cual se encuentra fuera del límite de control superior, correspondiente al gráfico R, rango. A pesar de que la media de la muestra, que vendría a ser 597,75, está dentro de los límites de control para el promedio del proceso, la variabilidad del proceso no está bajo control. Por eso es preciso realizar una búsqueda de las causas asignables. Para el ejercicio número 2, sobre P barra, sobre el caso de P barra, se tiene el caso del Departamento de Procesamiento de Datos de Arizona Bank, que tiene 5 empleados que se dedican a introducir sus datos. Esto se supervisa, su supervisor verifica todos los días la precisión de una muestra aleatoria de 250 registros. Cuando un registro tiene uno o más errores, se considera defectuoso y es preciso hacerlo de nuevo. Los resultados de los 30 últimos muestra que se presentan en esa tabla, se muestran a los 30 últimos. Todos fueron verificados para asegurar que ninguno estuviera fuera de control. Nos muestran, nos da una muestra de 30 casos, como nos dice en el enunciado, y sobre el total de número de registros se tiene 300. Siguiente, por favor. Tomando como base estos datos históricos, como inciso A, tomando como base estos datos históricos, nos pide trazar un gráfico D usando que venía a ser Z desvío estándar igual a 3. Nos dice que la solución es, como se aprecia en la tabla, el supervisor sabe que el número total de registros defectuosos es 300, dentro de una muestra total de 75,000, que vendría a ser los 30 por 250 que nos dice en el enunciado. Por lo tanto, la línea central del gráfico vendría a ser, usamos la fórmula P barra, que es el total de los sobre el total de observaciones. Teníamos 300 defectos y 75,000 sobre observaciones, y nos da un resultado de 0.04. A esto hacemos el cálculo de los límites de control. Sobre el límite de control superior, P, usamos la fórmula que se mencionó, realizamos los respectivos datos y nos da un resultado de 0.077. Hacemos el mismo procedimiento para el límite de control inferior, donde ponemos los datos y realizamos el respectivo cálculo, que nos da un resultado de 0.0. Como inciso B, nos dice que las muestras de los 4 días subsecuentes mostraron lo siguiente. Se tiene 4 muestras más, que sería el 31, 32, 33 y 44, con los siguientes números de registro. Y nos da una pregunta. ¿Cuál será probablemente la evolución del supervisor acerca del proceso de introducción de datos? Y tenemos como solución que las muestras de los 4 subsecuentes mostraron lo siguiente. Para este caso, tenemos que hallar primero lo que es la proporción, que es la proporción defectuosa de la muestra, que vendría a ser la división de entre 17 sobre 250 que nos muestra en el enunciado y nos da los respectivos resultados para las 4 muestras, teniendo como resultado que la 33 y la 34 se encuentran
fuera del límite de control superior, superan el límite de control superior. Entonces el supervisor tendrá que buscar el problema y una vez que los identifique, tiene que aplicar las medidas correctivas que correspondan, ¿no? Bueno, eso sería nuestra exposición. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, de verdad. La presentación completa. Me gusta, están mejorando las presentaciones. Eh, vamos a dar una pequeña pausa, por favor. De verdad es un poco cansado estar 4 horas delante de una pantalla. Vamos a darnos unos 12 minutos, por favor, les ruego. Y después, retorno a los 12 minutos, empezamos con el control de lectura. ¿De acuerdo? Ok. Voy a silenciar por 12 minutos mi micrófono. Nos vemos.